Hola cracks virtuales. Si estás viendo este video, es porque probablemente te sientes frustrado por haber perdido datos importantes en tu computadora. No te preocupes, porque el día de hoy, quiero ayudarte presentándote una herramienta que te será de gran ayuda llamada Wondershare Recovery. Con esta herramienta podrás recuperar tus archivos perdidos de forma rápida y sencilla. Por lo general, muchos hemos perdido archivos importantes accidentalmente, como por ejemplo cuando estamos realizando un trabajo en nuestro equipo, y de repente se va el fluido eléctrico, que no solamente echa a perder nuestro trabajo avanzado, sino que también indirectamente producen daños internos en nuestro equipo, provocando los famosos pantallazos azules. Asimismo, también puede ocurrir en otros escenarios tales como cuando estás realizando una sesión de fotos, y de repente toda nuestra información se echa a perder por la caída de un disco duro, formateo accidental de nuestros dispositivos, o el ataque de un virus que puede comprometer seriamente nuestro sistema. No importa cuál haya sido tu caso, lo importante es que existen programas especializados como Wondershare Recovery, que pueden ayudarte a recuperar tus archivos perdidos. Justamente en este video, te mostraré cómo usar esta herramienta y cómo puede ayudarte en caso de emergencia. Además, quiero destacar que esta herramienta cuenta con opciones adicionales, como la reparación de archivos, en el caso de que tus archivos estén dañados o corruptos. Y precisamente hoy, te enseñaré a cómo recuperar tus archivos y cómo aprovechar los beneficios que nos ofrece este increíble programa. ¡Excelente! Lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos a la página principal de Wondershare Recovery, cuyo enlace lo encontrarás en la descripción del video y en el primer comentario destacado. Una vez dentro de la página, podemos observar que este programa es compatible para ser instalado en las diferentes versiones de Windows y Mac. En el caso de que utilices Windows, solo le vas a dar un clic en el primer recuadro y vas a esperar a que se complete el proceso. Una vez que se completó, al programa lo vas a ejecutar como administrador. Posteriormente, le vas a dar un clic donde dice Instalar. Y aquí, tan solo tenemos que esperar a que se complete la instalación. Cabe recordar que este programa te brinda la facilidad de recuperar tus archivos hasta 100 megas de manera gratuita. Esto quiere decir que si ustedes perdieron algunas fotos, videos o algún PDF, en archivos que no superen los 100 megas, pues lo van a poder recuperar de manera gratuita. Pero si el caso es diferente, y ustedes quieren recuperar todo el contenido de un disco duro, o de una tarjeta SD, que contengan muchísimos archivos de varias gigas, ahí sí les recomiendo que se pasen a las versiones de pago, que más adelante les mostraré cómo funciona. Una vez que se instaló el programa, al abrirlo, lo primero que hará es escanear automáticamente todos los discos que se encuentran presentes en nuestro equipo, desde la opción Discos y Ubicaciones. Como puedes observar, está dividido en 3 categorías que vienen a ser unidades de disco duro, unidades externas y el famoso acceso rápido. Por ejemplo, si vamos directamente donde dice unidades de disco duro, en mi caso me muestra el disco C, el disco D, y 2 particiones realizadas al disco principal. Y esto nos facilita el trabajo, porque podemos elegir cualquiera de estos discos, donde se borró nuestros archivos de trabajo, con la finalidad de escanearlo y buscar esos archivos que hayamos eliminado o perdido. En la segunda opción donde dice unidades externas, se refiere a los discos y memorias externas que conectamos a nuestro equipo, tales como memoria USB, disco externo, tarjeta SD, tarjeta micro SD, etc. Donde dice acceso rápido, se refiere a los lugares donde frecuentemente se borran nuestros archivos, y desde aquí nos brinda un atajo para poderlo recuperar más rápido, ya sea desde una imagen de disco, escritorio, desde una carpeta en específica, o desde la misma papelera de reciclaje. Una vez sabiendo lo anterior, en este caso, voy a hacer un ejemplo desde una unidad externa, donde se encuentra mi memoria USB. Para ello, voy a ingresar directamente al equipo, luego voy a ingresar a la memoria USB. Y como puedes observar, tengo 4 fotos y un video. Lo que haré en este caso, es eliminar todos los archivos que se encuentran en mi memoria USB. ¿Qué te parece si le subimos un poco más el nivel de dificultad? Lo siguiente que haré es formatear mi memoria USB, con la finalidad de que puedan comprobar la efectividad de este programa.
Una vez que se completó el formato, puedes notar que no hay nada en el interior de la memoria USB. Por lo cual, lo siguiente que haremos, si es tu caso también el que perdiste archivos de tu memoria USB, pues lo que harás es darle un clic donde sale el nombre de tu pendrive, en mi caso se llama unidad USB. Lo que ocurrirá luego es que el software de Wondershare Recovery empezará a realizar un escaneo en busca de tus archivos perdidos o borrados de tu dispositivo. Justamente en esta opción donde dice archivos encontrados, pues el software conforme vaya aumentando su porcentaje de procesamiento, pues te irán apareciendo más archivos que va recuperando. Obviamente, esto también va a depender bastante de la cantidad de archivos que se hayan eliminados o perdidos. Y como puedes observar, ya está empezando a encontrar mis archivos perdidos. Ahora, si le damos un clic donde dice tipo de archivos, pues aquí nos muestra un mejor panorama de los archivos que se van encontrando en este dispositivo. Pero en este caso, a manera de ejemplo solo nos vamos a centrar donde dice gráficos y videos, para recuperar exclusivamente las fotos y el video eliminado. Asimismo, también este software nos muestra la opción de filtro, en donde nos da ciertos parámetros para especificar aún más la búsqueda y recuperación de los archivos perdidos. Por ejemplo, donde dice estado de archivos, te dice si quieres recuperar archivos eliminados, existentes o todos. Donde dice tipo de archivos, se refiere a que puedes especificar qué tipo de archivos quieres que te busque exactamente. Si solamente gráficos y videos, todos los archivos o quizás ninguno. Donde dice tiempo, se refiere a que puedes especificar qué día, mes, año o fecha determinada se borraron tus archivos. Donde dice tamaño de archivos, se refiere al peso de tus archivos perdidos. Puede ser menos de 1 mega, 100 megas, 1 giga o más de 1 giga. También puedes personalizar el peso de tus archivos perdidos. ¡Excelente! Ahora, volviendo al ejemplo anterior. En este caso me interesa recuperar lo que viene a ser las fotos y el video. Por lo cual, solo le doy un clic donde dice gráficos y video. Posteriormente, le doy un clic donde dice recuperar. Luego, me da dos opciones a dónde quiero que vaya el archivo recuperado, si al disco C o al disco D. En este punto puedes seleccionar cualquiera. Pero a modo de ejemplo, le damos un clic a la opción que dice disco C. Posteriormente, le damos un clic donde dice nueva carpeta. Luego, le vamos a poner el nombre archivos recuperados. Una vez escrito el nombre, le vamos a dar un clic donde dice recuperar. Al hacer este paso, los archivos recuperados se irán directamente al disco seleccionado, que en este caso viene a ser el disco C. Una vez que se completó, automáticamente se abrirá la ruta donde están los archivos recuperados. Asimismo, cuando se haya recuperado los archivos perdidos de nuestro dispositivo o equipo, nos saldrá este mensaje que dice escaneo completado y la cantidad de archivos encontrados. Lo siguiente que haremos es cerrar esta ventana y minimizar el programa, para luego darle un clic donde dice equipo. Una vez dentro, le damos un clic donde dice disco C. Posteriormente, tus archivos recuperados te aparecerán dentro de las carpetas llamadas nuevas carpetas. Lo que haremos luego es ingresar a la carpeta, luego a la subcarpeta de Recovery. Puedes notar que aquí nos muestras dos subcarpetas que viene a ser gráfico y videos. Ahora, si ingresamos a la carpeta gráfico, e ingresamos al formato de nuestras fotos eliminadas, puedes notar que efectivamente, el programa me recuperó las 4 fotos eliminadas. Es más, como será de bueno este programa que al momento de recuperar las fotos, me muestra en su tamaño y calidad real. Ahora, si retrocedemos e ingresamos a la carpeta donde dice videos, luego ingreso a la carpeta MP4. Puedes notar que efectivamente me recuperó el video en calidad HD, sin errores ni nada de ello. Por lo cual, voy a pausar este video. Otras de las funciones que nos ofrece Wondershare Recovery es que nos da también la opción de recuperar y hacer backup de computadores que se están dañando o que ya están dañados cuando nos sale esa pantalla azul, o pantalla negra de la muerte. Por eso, lo ideal es que podamos recuperar lo más pronto posible nuestros archivos, y para ello vamos a hacer lo siguiente.
Ahora te quiero mostrar otra de las opciones interesantes que me gusta de este programa, y es la opción que dice, computadoras con fallos en el sistema. Esta opción está enfocada en restablecer daños que haya sufrido nuestro equipo, debido a un problema exterior o interior. Por ejemplo, si nosotros tenemos un computador en el cual haya pasado lo siguiente, como por ejemplo pantalla azul de la muerte, pantalla negra de la muerte, que se golpeó o se cayó accidentalmente, ataque de un virus, etc. Pues nosotros vamos a poder recuperar los datos de una manera sencilla, y esto se logra creando la opción de un USB de arranque. Les voy a contar rápidamente cómo es que esto funciona. Lo que ustedes van a hacer es darle un clic aquí en Iniciar. Posteriormente, van a meter un USB. Precisamente este USB el programa se las va a formatear a ustedes, y va a cargar unos datos dentro de la USB, que son los datos que ustedes van a conectar en su computador dañado. Y esos datos sirven para arrancar nuevamente el computador y poder conectar un disco duro y salvar toda la información. En este momento no tengo un USB a la mano, pero les quería contar por qué esto es clave y de verdad, ustedes lo van a poder lograr muy fácil. Asimismo, me gustaría que me escribieras en los comentarios si alguna vez tuviste este tipo de problemas en tu equipo, y si al final llegaste a recuperar la información. Y si estás pasando por este problema, me lo haces saber en los comentarios para yo poder ayudarte a recuperar tus archivos perdidos. En la siguiente opción que dice NAS y Linux, pues en esta opción te recupera datos de unidades encriptadas en BitLocker y Max con chip T2 habilitado. Asimismo, la recuperación de los datos NAS te ayuda a recuperar datos eliminados o perdidos de forma remota, de dispositivos de almacenamiento NAS fallidos o lógicamente corruptos, como son el QNAP o TECOS. Además, no es necesario desconectar el disco del NAS. Aparte de ello, la recuperación de datos de Linux se da con un sólido soporte para el sistema de archivos ext4, cuya función te permite escanear sin problemas los dispositivos de almacenamiento de archivos de datos de Linux. Aparte de ello, el software de Wondershare Recovery te ofrece esta función mejorada de fotos y videos, donde admite el escaneo rápido y escaneo profundo, para restaurar rápidamente todos los archivos de fotos y videos del usuario. También puedes realizar escaneos profundos para videos de formatos específicos. Y lo increíble de ello es que puedes recuperar tus videos, fotos perdidos, eliminados o profundamente ocultos en calidades Ultra HD, 4K, 8K, manteniéndolos intacto. Asimismo, te brinda el soporte para la recuperación de datos de más de 2000 dispositivos de almacenamiento y 1000 formatos de archivo. Ahora con esta nueva función mejorada, pues satisface 500 escenarios de pérdida de datos en la vida real, como formateo, fallos del sistema, ataques de virus, etc., con una alta tasa de éxito. En cuanto a esta última opción llamada reparación de videos corruptos, por lo general, se enfoca en reparar los videos dañados por múltiples causas. Por ejemplo, muchas veces estamos grabando la pantalla de nuestro computador, y en ese momento se fue la luz, y no terminamos de grabar el video. Pero nosotros aún así necesitamos recuperar esa información y tener un video final, y para no tener que volverlo a hacer, o si ya no tenemos la capacidad de volverlo a hacer, aquí nos van a salir las siguientes opciones. Daño causado por operación accidental. O sea, se refiere a lo que yo les estaba diciendo sobre la grabación, después de un fallo por el daño del agua, temblor, caída de batería, mejor dicho cualquier cosa que interrumpa la grabación del video. Otras veces ocurre cuando el video se recupera, pero falla la reproducción, y es otro tipo de archivo que también vamos a poder recuperar o reparar video, desde cámaras de marcas ampliamente usadas. Así que si ustedes tienen un video corrupto hecho por un Canon, Nikon, Sony, Panasonic, GoPro, DJI, etc., pues ustedes van a poder recuperar ese archivo y esto es algo que personalmente me ha pasado muchas veces, ya que en algunas ocasiones he usado tarjetas SD que probablemente ya no están en buen estado, y grabé un video ahí que lamentablemente no quedó bien guardado. Pues aquí ustedes van a poder utilizar esta opción para poderlo reparar así de sencillo y de manera práctica. Y como les mencioné anteriormente, Wondershare Recovery es un programa de recuperación de datos que les permite recuperar archivos perdidos de manera fácil y rápida. Y lo mejor de todo es que ofrece una versión gratuita que puede ser utilizada para recuperar archivos pequeños, como fotos, videos, entre otros. Pero si lo que necesitan es recuperar una gran cantidad de archivos, entonces les recomiendo que se actualicen a uno de los planes premium de Wondershare Recovery. Personalmente, me inclino hacia el plan premium,
ya que ofrece opciones avanzadas de recuperación de datos, como la recuperación de más de 1000 formatos, un escaneo profundo, soporte técnico y un kit de herramientas de arranque, entre otras cosas. Y todo esto por tan solo $79.95 al año. Pero si desean ahorrar dinero a largo plazo, les recomiendo que adquieran una licencia de por vida por tan solo $10 más. Con esta licencia, podrán utilizar el programa de manera ilimitada y no tendrán que preocuparse por renovar su suscripción cada año. Definitivamente, es una inversión que vale la pena hacer. Así que, si desean recuperar sus archivos perdidos de manera fácil y rápida, no duden en descargar Wondershare Recovery. Y finalmente, te invito personalmente a que hagas la prueba y me dejes en los comentarios qué te pareció este programa. Espero que te haya servido mucho este tutorial, que tengan un excelente día, y nos vemos en un siguiente video.